Buen día y bendiciones, compañeros. Este equipo que va a presentar la exposición, somos el grupo 2 del área de educación física y dentro de los expositores se encuentran las siguientes personas. Está Yeuri Vega Rodríguez, Lisángela Ramírez, Jesús Manuel Sánchez y su servidor, quien les habla, Marcos Antonio Valdés Cadena. Nosotros estaremos hablando acerca del tema de la educación durante la época medieval. Durante la época medieval, atendiendo directamente al feudalismo. Bien, yo seré el primer expositor. Mi tema es la educación desde la perspectiva de la etapa feudal, principalmente atendiendo a la iglesia medieval. La iglesia medieval era la principal institución que regía el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Edad Media, ya que el proceso de la enseñanza se llevaba a cabo en los monasterios, catedrales, parroquias, instituciones eclesiásticas y era dirigida principalmente por los sacerdotes, obispos o personas con tendencia a lo religioso. Su propósito era principalmente formar clérigos. Los clérigos son las personas que tienen tendencia religiosa, es decir, los feligreses o los religiosos. Por ende, ellos lo que buscaban era transmitir los valores cristianos para que las personas pertenecieran a esa rama eclesiástica. Esta educación medieval, desde la perspectiva de la iglesia, tiene diferentes fundamentos. Vamos a mencionar 6 fundamentos de ellos. El primer fundamento es que era una educación de carácter religioso. Es decir, como mencioné anteriormente, básicamente quienes dirigían este proceso eran los sacerdotes y los obispos, personas religiosas, y lo llevaban a cabo dentro de instituciones religiosas, dígase monasterio, catedral, parroquia, etcétera. Y era una educación que se basaba en lo moral, en enseñar a las personas la palabra de Dios, la obediencia a Dios y la fe cristiana. Por ende era una educación 100% de carácter religioso. Segundo fundamento de esta educación es que era un monopolio eclesiástico. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes dirigían todo el proceso de enseñanza-aprendizaje eran única y exclusivamente los sacerdotes, los obispos, y eran en las instituciones que eran dirigidas por ellos, como ya hemos mencionado, la parroquia, la catedral y los monasterios. Por lo tanto, la educación giraba en torno a la iglesia. Todo el que quería ser educado, todo el que quería recibir el pan de la enseñanza, tenía que ir a aquel lugar que era dirigida por la iglesia para poder obtener los conocimientos. La escuela como tal, como la conocemos hoy en día, no existía. No había una institución establecida para fines de educación formal, escolarizada, como conocemos hoy en día, no. Sino que la educación que se le daba a ellos era una educación de carácter religiosa y dirigida principalmente por los líderes de la iglesia. La tercera característica o fundamento que tenía este tipo de educación es que no solamente ellos se basaban también en lo espiritual o en lo religioso, sino que también ellos les enseñaban la escritura y la lectura, principalmente del idioma latín. Ellos les enseñaban el trivium y el quadrivium. ¿Qué es el trivium? El trivium es la gramática, la retórica y la lógica. Es decir, ellos le enseñaban a escribir correctamente a los que iban a aquel lugar a recibir la enseñanza, a utilizar la retórica y a utilizar la lógica. Y lo hacían utilizando preguntas tales como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Para que las personas tuviesen que pasar largas horas meditando y reflexionando sobre el propósito de su existencia. Y de esta manera las personas desarrollaban un pensamiento muchísimo más profundo al que tenemos hoy en día. Entonces, cuarto fundamento de esta educación es que era una educación para la élite. Aníbal Ponce, que era un escritor de esta época, decía que la educación
era dirigida por la clase élite o la clase superior, y que ésta se encargaba de enseñar a la clase inferior para servir a sus propios intereses y que se adaptaran a su realidad. Es decir, lo que la clase superior, la élite, los más ricos, para que me entiendan, querían, ellos preparaban entonces a los más pobres o la clase baja para que les sirviesen a ellos. Y no solamente eso, sino que también no todos los del pueblo tenían acceso a la educación. No es como hoy en día, que la educación es un derecho y que no importando la cultura, la raza, la edad o el género. Y no solamente eso, como les decía, sino que la educación no era para todos. Hoy en día la educación es para todas las personas, no importando el color de su piel, su posición económica, su cultura o el lugar donde se encuentre. Todos tienen derecho a la educación. Sin embargo, en la época medieval no todos podían pagar la educación, sino que los nobles, los más pudientes, eran quienes enviaban a sus hijos a las parroquias, las catedrales y los monasterios a recibir el pan de la enseñanza. La mayoría de las personas no podían enviar a sus hijos a la escuela, por lo tanto los hijos tenían que trabajar con sus padres, y trabajaban obviamente para la nobleza, para servir a sus intereses. La quinta característica es que era una educación doctrinal y moral. Doctrinal, le enseñaban los requerimientos de la iglesia, los mandamientos de la iglesia, la doctrina de la iglesia, tenían que aprenderla y tenían que obedecerla, ya que tenían que poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y el último fundamento que voy a mencionar es que las escuelas eran escuelas catedralicias y monásticas. Es decir, esas escuelas también se utilizaban para formar a los futuros sacerdotes, a los futuros obispos y a los futuros líderes de la iglesia. No solamente recibían la educación general de las cosas básicas, sino que también los preparaban en el tenor religioso para que pudieran servir a Dios y servir a la patria. Termino con esta definición de educación de José Martí, que era otro gran escritor de esta época. José Martí dice que la educación es un proceso que comienza desde que el niño empieza a tener conciencia hasta que muere, y que enseña al individuo a producir los bienes materiales y espirituales que la sociedad necesita. Es decir, en este tiempo las personas se preparaban para aportar a la sociedad los bienes materiales que necesitaba, pero más que todo los bienes espirituales, para que pudiesen servir a Dios y pudiesen trabajar en su obra. Hasta aquí fue mi parte. Que Dios les bendiga. Ángela Ramírez, y le voy a estar hablando sobre lo que es el escolaticismo. Es un movimiento teológico y filosófico que se desarrolló principalmente en Europa durante la Edad Media, entre los siglos 9 y 17. Se caracteriza por la búsqueda de la armonía entre la fe cristiana y la razón, utilizando métodos de análisis críticos y debate. Entre sus aspectos está el método dialéctico, donde los escolaticistas utilizaban la lógica y el razonamiento para analizar textos sagrados y doctrina. Esto implicaba formular preguntas, presentar argumentos a favor y en contra y llegar a conclusiones basadas en el análisis. Muchos pensadores escolasticistas como Tomás de Aquino integraron las ideas de Aristóteles en sus pensamientos filosóficos a la teología cristiana. Entre su figura, algunos de ellos están los más destacados filosóficos, como lo es Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Don Escoto y Guillermo de Ostia.
El escolasticismo abordó cuestiones fundamentales como la existencia de Dios, la naturaleza del alma y la relación entre fe y razón, así como cuestiones morales y éticas. El movimiento se desarrolló en diversas escuelas y universidades donde enseñaban sus obras de grandes pensadores escolásticos. El escolasticismo tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de la filosofía y la teología cristiana. Buenas tardes. Mi nombre es Yeuri Vega Rodríguez, pertenezco al grupo número 2. Yo le estaré hablando de qué es la universidad y la ciencia. La universidad es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades que otorgan los grados académicos correspondientes. La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de investigación científica y concerniente a una determinada área de objetivos y fenómenos. El término ciencia, del latín scire, que significa saber y conocer, del griego chopia, que significa el arte de saber. Por lo tanto, la ciencia y la universidad es un conjunto de conocimiento que la persona tenemos sobre el mundo, así como las actividades humanas destinadas a conseguirlo. La ciencia denominada dura a menudo se distinguen de otros dominios de la cultura humana por su apoyo en conocimiento previo y en el descarte de afirmaciones erradas previos y en el descarte de afirmaciones erradas en los contrastes como el arte y la religión, la filosofía, la moral y la política, cuya evolución están signadas por otros parámetros más consolidados. En conclusión, la educación y el feudalismo no era universal ni accesible para todos. Estaba dividida por clases sociales. La nobleza y la iglesia recibían educación formal, centrada en la teología de la filosofía, mientras que la mayoría de los campesinos solo recibían formaciones prácticas y oral. La iglesia jugaba un papel clave educando a los futuros clérigos y nobles en los monasterios y universidades. Buenas, mi nombre es Jesús Manuel Sánchez. Estaré hablando sobre la definición de la educación medieval. La educación medieval se refiere al sistema de enseñanza que predominó en Europa durante la Edad Media en el siglo V al XV. Estaba influenciada por la iglesia, el feudalismo, el sistema gremial. Tenía como objetivo principal la formación religiosa, la preparación de la vida monástica, el entrenamiento militar o la capacitación de oficio. Características de la educación medieval. Primer punto, la influencia de la iglesia. La educación estaba controlada por la Iglesia Católica. Se enseñaba en latín, teología, filosofía y moral cristiana. Segundo punto, la escuela monástica y catedralicias. Los monasterios eran centros educativos donde los monjes copiaban manuscritos. Los catedrales tenían escuelas para formar el futuro
clérigos. Punto número 3. El sistema feudal y educación nobiliaria. Los hijos de la nobleza recibían formación, caballería, casas, etiqueta y cortesana. Enseñaban valores como lealtad y honor.